Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es María José Alonso Armenta de la Universidad Tecnológica de Hermosillo. La materia es Técnicas de la Innovación, que le imparte el profesor Ismael Gastelo a la alumna María José Alonso Armenta. Tema: propiedades de la intelectual. Una pequeña introducción acerca de la propiedad intelectual. Personalmente, como desarrollar al investigando sobre la propiedad intelectual, me he dado cuenta de que en muchos proyectos no le he respetado, y que, como yo, muchos de nosotros no tenemos cuidado a la hora de utilizar recursos que encontramos por la web en nuestros proyectos. Cuidado, amigos, porque podríamos estar vulnerando los derechos de otros desarrolladores utilizando sus obras sin su consentimiento. Antecedentes históricos de la propiedad intelectual. Estamos remontando a la antigua Grecia para encontrar los primeros ejemplos de reconocimiento de la creatividad y trabajo intelectual. En el año 330 a.C., una ley ateniense ordenó que se depositaran en los archivos de la ciudad copias exactas de las obras de los grandes clásicos. Entonces, los libros eran copiados en forma manuscrita. Por consiguiente, el costo de las copias era muy alto y su número total muy limitado. Este hecho, sumado a la escasez de personas capacitadas para leer y en condiciones de poder adquirirlas, determinó el nacimiento de un interés jurídico específico que protege. Conceptos fundamentales sobre la propiedad intelectual. La propiedad intelectual es una rama del derecho que busca, por una parte, fomentar la innovación, la creación y la transferencia tecnológica, y por la otra, ordenar los mercados, facilitando la toma de decisiones por el público consumidor. Dentro del primer grupo se encuentran las patentes de invención, modelos de utilidad, dibujos industriales, diseños industriales, las topografías de circuitos integrados, la variedad vegetales y el derecho de autor. Dentro del segundo grupo están las marcas, denominaciones de origen, indicaciones geográficas y la competencia desleal. Es importante entender que varios tipos de PI pueden recaer o converger en un mismo objetivo o servicio. Por ejemplo, quien desarrolle una nueva variedad vegetal resistente a sequías podrá protegerla mediante variedades vegetales, pero a la vez podrá pedir una marca, y quizás también querrá proteger su investigación y documentación mediante derechos de autor. Una de las principales funciones de la PI es el fomento a la innovación y emprendimiento a través de los distintos derechos de propiedad intelectual. El Estado entrega derechos exclusivos sobre las invenciones o creaciones a cambio de que estos sean puestos a disposición del público en general y que se pasen a ser parte del dominio público. Los derechos de propiedad intelectual pueden ser también considerados como activos de un emprendimiento o empresa. Más aún, en países que hacen un gran uso de la propiedad intelectual, Estados Unidos, donde existen verdaderas industrias destinadas a la explotación de derechos de propiedad intelectual, y es muy normal que ella tenga incluso más valor que los activos tangibles. Por ejemplo, Apple, marca Coca-Cola, secreto industrial. Características: propiedad intelectual. El derecho de la propiedad intelectual tiene las siguientes características. Los derechos de explotación de la obra se transmiten por cualquiera de los medios admitidos en derecho. También pueden transmitirse por actos. La ley de propiedad intelectual legitima al titular de los derechos por ella reconocidos para instar el cese de la actividad ilícita del infractor y exigir la indemnización de los perjuicios materiales y morales causados. Podrán ser objeto de inscripción en el registro los derechos de propiedad intelectual relativos a las obras y demás producciones protegidas por la ley de propiedad intelectual. El titular o cesionario en exclusivo de un derecho de explotación sobre una obra o producción
protegidas por la ley, podrá anteponer a su nombre el símbolo, con precisión del lugar y año de la divulgación de aquellas. Obligaciones y características. Persona natural, derechos, obligaciones y deudas. La persona dueño de la empresa, RUT de funcionamiento, persona natural. Número de personas, una persona que viene siendo el dueño. ¿Requiere capital para su constitución? No. Modo de funcionamiento, empresa unipersonal o individual o microempresa familiar. Persona jurídica, derechos, obligaciones y deudas, la empresa, RUT de funcionamiento, RUT de la empresa. Número de personas, una o más personas, pueden ser naturales o jurídicas. ¿Requiere capital para su constitución? Sí. Modo de funcionamiento, sociedades. Casos de éxito de la propiedad intelectual, es decir, una docencia responsable. Las instituciones educativas, especialmente las de enseñanza superiores, son grandes usuarias y generadoras de contenidos protegidos. Es por ello que asumen la importancia de proteger la propiedad intelectual de autores y editores de textos. ESIC es buen ejemplo de ello. Nuestra institución es muy cuidadosa con la propiedad intelectual. Somos conscientes de la importancia de reconocer y garantizar los derechos de los creadores, comenta Vicente Rubira, director de ESIC Editorial. Objetivos. La licencia de Cedro permite a esta organización la utilización digital de obras protegidas en su actividad docente. Para Rubira, esta autorización nos asegura hacerlo garantizando y reconociendo a los autores esos contenidos, estén o no vinculados a ESIC. Precisamente, esta licencia tiene otras ventajas para una organización como esta escuela de negocios, tal y como asegura su director editorial, puesto que además le asegura salvaguardar los derechos de autor del material que generamos como instituciones, libros, documentación, artículos, y a la vez implementar nuestro código de buenas prácticas en materia de propiedad intelectual. Ventajas de propiedad intelectual. 1. Permite al público conocer sobre diferentes temas. 2. De la posibilidad de multiplicar la información, darla a conocer a muchos y generar dinero a partir de su distribución. De cierta manera, las obras del autor se encuentran protegidas de la manipulación, mal interpretación. 4. Presentar las obras públicamente, lo que permite al enriquecimiento cultural. Desventajas de la propiedad intelectual. Los creadores y autores pierden dinero, no son remunerados por las obras que se dan a conocimiento público. 2. Se desconoce quiénes las poseen y pueden manipular. 3. Se pierde el control de la información. 4. Se da pie de la manipulación de la información. 5. Pasando el tiempo delimitado de la muerte del autor, se da conocimiento público. Sufren conflictos por los diferentes márgenes jurídicos que hay entre distintos países.